Elia Palacio, en Guajira Estéreo. Hoy es 14 de septiembre y como lo hemos dicho a lo largo de esta emisión del Noticiero de La Guajira, hoy Riohacha completa arriba los 476 años de su poblamiento. Esta es una de las fechas más importantes en el calendario departamental y, por qué no, en el calendario del Caribe colombiano, pues es una de las capitales más antiguas, de las ciudades más antiguas del Caribe de nuestro país. Una ciudad con un pasado suntuoso y progresista, con un presente modesto y con un futuro aún por escribir, que dependerá mucho de la visión, de la percepción y del empeño de los gobernantes, pero también de sus ciudadanos. A esta hora nos complace saludar al miembro de la Academia Colombiana de Historia, al antropólogo guajiro Wilder Guerra Curbelo, para hablar precisamente sobre esta conmemoración. Queremos que usted, doctor Guerra Curbelo, nos recuerde, le recuerde a la ciudadanía cuál es la conmemoración de hoy, cuál es la importancia de esta fecha para el departamento de La Guajira, pero sobre todo para el distrito de Riohacha. Muy buenos días. Muy buenos días. Lo que se conmemora el 14 de septiembre es realmente una cédula real que le otorga a la ciudad el título, a Riohacha, el título de ciudad, la categoría de ciudad. No era un título honorífico, sino una categoría administrativa que se le otorgaba a las poblaciones, pues podía haber pueblos de indios, pueblos de españoles, villas como la villa de Pedraza y ciudades como Riohacha, Cartagena, Santa Marta y Valledupar, que eran realmente las ciudades de la región Caribe, puesto que villas fueron, por ejemplo, Barranquilla y Monpós. ¿Por qué el 476 o se confirma ya de que son 476 los años de esta cédula real? Sí, lo que ocurre es que la ciudad es trasladada en 1545, en los primeros meses desde diciembre hasta marzo de 1545, diciembre del 44, por la presencia de unas embarcaciones francesas que ponían en peligro la ciudad en el Cabo de la Vela, Nuestra Señora de los Remedios del Cabo de la Vela. El Consejo Municipal y el alcalde Alonso de la Barrera se ponen de acuerdo y deciden trasladarla al río de la Hacha. ¿Desde dónde fue el traslado? Desde el Cabo de la Vela. La ciudad es trasladada del Cabo de la Vela al río de la Hacha. Entonces, eso fue un proceso que se dio ante la audiencia, la Real Audiencia de la Española, hoy Santo Domingo, y el Consejo de Indias, que inició una investigación para ver si había agua dulce, si se podía sembrar trigo, cebada, si de verdad era un territorio que tenía indígenas pacíficos alrededor. Entonces todo ese proceso se había surtido los años anteriores, y el ataque de los corsarios franceses lo que hizo fue agilizar el traslado de esta ciudad autónoma, dado que no estaba sujeta a ningún gobernador. Riohacha estaba entre dos gobernaciones, la gobernación de Santa Marta y la gobernación de Venezuela. Las dos tenían ambiciones para controlar esta ciudad, que era muy rica por la explotación de las perlas, pero a su vez la población luchó por su autonomía y le pidió al Consejo de Indias que le concediera la condición de ciudad autónoma, cosa que le fue concedida en un conjunto de cédulas reales que se van a dar a partir de 1545 hasta 1550. Se le conceden muchas mercedes a la ciudad de Riohacha. ¿Por qué duró tanto la ciudad? Después de tantos años se reconoce esta fecha y comienza a dársele un valor histórico, pero también un toque de celebración y de fecha insignia dentro del calendario de la ciudad. Porque los cronistas del siglo XVIII crearon mucha confusión, generaron mucha confusión. Nicolás de la Rosa y otros cronistas que le atribuían a Nicolás de Federman la fundación de la ciudad.
Federman efectivamente quiso poblar en el Cabo de la Vela, donde estableció una ranchería que duró unos meses, pero al no conseguir las perlas abandonó su campamento, de manera que Federman en 1545, cuando se produce el traslado a Riohacha, tenía 3 años de muerto, puesto que Federman murió en 1542 en Valladolid, España, creo que es allí donde muere, y por lo tanto nunca pudo fundar la ciudad. La tuvo como una idea. Realmente fue una utopía de Federman fundar la ciudad de Ulm, un nombre alemán, de una ciudad alemana, la ciudad de Ulm, pero no lo pudo lograr, se quedó en un proyecto. En contraste, los comerciantes de perlas de la isla de Cubagua, que andaban buscando nuevos bancos en el Caribe de Australia, los encontraron en el Cabo de la Vela en 1538, ya en 1539 tenían un pueblo allí establecido y luego les dieron el título de ciudad. Esta misma ciudad o este mismo asentamiento con su cabildo, las casas movedizas que tenían, con sus haciendas de perlas, esclavos y todo, fueron autorizados a trasladarse a Riohacha y así lo hicieron en 1545. Hace algunos años, cuando comenzó a hablarse de esta conmemoración para los 470 años de la ciudad, se hablaba incluso de los pesqueros de la isla de Cubagua. ¿Tiene asiento esta teoría? ¿Se conjuga con lo que usted nos acaba de contar? Total. Lo que ocurre es que en América hay un poblamiento perlero. Es un poblamiento basado en la explotación de bancos de perlas. Se da en 3 áreas del Caribe. El grupo insular margariteño, que está conformado por la isla de la Margarita, el islote de Coche y la isleta de Cubagua. Es allí donde primero se da la explotación perlera, que luego se traslada a la península de La Guajira, que es el segundo lugar geográfico, y el tercer lugar es el Istmo de Panamá, en la llamada Costa de las Perlas. Esta era la misma población que se mudó de un lado al otro, primero de Cubagua a La Guajira, de La Guajira a Panamá. Muchos habitantes de Riohacha se establecen en Panamá, tienen negocios de perlas y luego retornan casi que en el último cuarto del siglo XVI a La Margarita otra vez porque se descubren nuevos australes. Entonces era como un circuito, un flujo de las mismas familias y comerciantes donde se iban agotando los australes, los iban abandonando, iban poblando nuevos sitios. La ventaja de Riohacha es que aquí hay una diversificación económica, la gente va a buscar oro en la Sierra Nevada de Santa Marta, va a tener cultivos. Riohacha funda los pueblos de Huachaca y Buritaca en 1548. O sea, Riohacha se expande hacia esa zona. Pero además ellos tenían cementeras y haciendas en otros lados, en la Macuira lograron tener haciendas y en la zona de la Ramada, lo que hoy es Viguya, también, y también empezaron a explotar sal. Es decir, la ciudad se diversificó. Si bien la perla era lo más importante, al diversificarse Riohacha se queda, hay una voluntad de perdurar para siempre en la ciudad. Bueno, ¿y cuál es el elemento decisivo o determinante para que esta diversificación y esta expansión de un momento a otro lleguen a lo que es hoy Riohacha y quede confinada a lo que es territorial y, por supuesto, económicamente? Lo importante aquí es que estas ciudades perleras tuvieron un estatuto político especial de la cual los dotó la corona. Es decir, Riohacha, por ejemplo, se gobernaba por 2 alcaldes cadañeros. Quiere decir que cada año elegían 2 alcaldes. Esos alcaldes tenían un cabildo conformado por 5 regidores, que era como se llamaban los miembros del cabildo, regidores. Y dependía en lo judicial de Santo Domingo, de la isla, en lo judicial, no de Bogotá. Dependía en lo eclesiástico de Santa Marta y en lo administrativo del Consejo de India. Eso hace que es una ciudad muy protegida por la corona española. Tenía unas mercedes que les daba la corona en recolección de impuestos y una importancia. Esa de ser un enclave entre Santa Marta y Venezuela le dio a Riohacha una larga autonomía hasta la creación del virreinato de la Nueva Granada. Por eso es una ciudad con una gran vocación autónoma y volcada hacia el Caribe, el gran Caribe insular. Esos nexos de Riohacha, su circuito, su comercio con Jamaica, con el Caribe holandés, con los cayos franceses, le dieron mucha vitalidad a la ciudad y a esa voluntad de perdurar que
que hace que sea una ciudad clave, muy dinámica. Riohacha empieza a perder importancia con la República. Dolorosamente no nos fue bien en la República. La República implicó empezar a recortarle a la ciudad su autonomía, sus nexos con Curazao, sus nexos con Jamaica y con otras islas del Caribe, con otras islas, hasta la situación de hoy en que la ciudad ha perdido prácticamente el mar y la navegación. ¿Cuáles son los desafíos de la Riohacha que hoy arriba a sus 476 años de poblamiento? Tiene que ser consciente de su papel histórico. A veces el futuro se encuentra en el reservorio del pasado. El futuro a veces actúa, o por lo menos la memoria histórica, como una especie de guardarropa donde encontramos toda una serie de recursos para enfrentar el futuro. El lema de los comerciantes ribacheros en el siglo XIX fue exportar para vivir. La ciudad vivía de la exportación. Era una ciudad comercial abierta hacia el mundo del Caribe. Una ciudad con un mar muy dinámico, muy activo, que hoy no tiene, que hoy ha perdido. Pero siempre fue una ciudad intercultural. Tuvo a la Sierra Nevada y a los pueblos indígenas de la sierra y una gran relación. Tuvo al mundo guajiro, que hoy llamamos el mundo guayú, del cual dependían muchos alimentos y comercios, como el tema de la perla, el dividivi, y a la vez tenía una gran migración de otros países, presencia de franceses, holandeses, ingleses, que dejaron un testimonio aquí muy importante, colonias, por ejemplo, francesas en la Sierra Nevada. Entonces, una ciudad que tiene que volver a repensarse en la grandeza de la historia, del papel que tuvo, volver a ser lo que siempre fue una gran ciudad, aunque era pequeña, porque aunque era pequeña en el número de habitantes, la mente de los habitantes de Riohacha era una mente abierta al mundo. Eran lo que llama el historiador Ernesto Bassi sujetos transimperiales, es decir, que aunque estaban bajo la monarquía española hasta el siglo XIX, cruzaban el territorio de imperios como el francés, el inglés y la República de Holanda. Eso creaba unos mapas mentales en la gente, una mentalidad marinera y en los comerciantes que hacía ver el universo de una manera más amplia. Con el paso del tiempo hemos ido marchando hacia una mentalidad más aldeana, más rural, más provinciana, más pequeña y más encerrado en sí mismo y en un rincón de Colombia. Finalmente, doctor Guerra Curbelo, ¿cuál es su mensaje para los riohacheros en este aniversario 476? Reflexionar sobre la importancia de la fecha. Los eventos son importantes cuando crean una reflexión ciudadana que incide en la realidad. Yo los invito a conocer su historia, los invito a valorar esta fecha y a entender qué significó que nos dieran el título de ciudad, que no se le otorgaba a cualquier asentamiento en este territorio que hoy llamamos Colombia. Lo obtuvimos tempranamente, y una ciudad llena de ordenanzas municipales, de un buen gobierno, con una visión muy grande. Decía Juan de Castellanos que los habitantes de Riohacha parecían un consorcio de romanos senadores. O sea, así era la grandeza de toda la élite de la ciudad. Entonces, volver y pensar en esta fecha y en valorar ese pasado para concebir un futuro igualmente grande. Doctor Guerra, muchas gracias. A ustedes por invitarme. Muchas gracias, muy amable. Es el antropólogo guajiro Wilder Guerra Curbelo, miembro desde hace más de 10 años de la Academia Colombiana de Historia, precisamente recordando los apartes importantes de cómo llegamos a celebrar hoy, 14 de septiembre, el Día del Poblamiento de la ciudad de Riohacha. Este es el Noticiero de La Guajira.